Bien, buenas tardes hermanos, les saludo de parte de la iglesia del Taller del Maestro, esa iglesia apostólica que pues en algún momento en noviembre les había comentado que se fundó dentro del Centro de Readaptación Social Santiaguito. Y el día de hoy es un día muy especial porque quiero hablarle del testimonio de las cosas que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Y quiero comenzar nuestra prédica del día de hoy. Primero que nada, bendiciendo su vida. A los que están, pues, van a poder acceder al video. Le agradezco mucho a Dios que en su momento haya tratado mi vida como lo ha hecho y como lo ha venido haciendo. Yo le quiero dar testimonio, hermano, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque a veces nosotros no podemos entender ni dimensionar todo lo que el Señor Jesús hace con nuestras vidas. Y realmente es que nosotros estamos llamados a un propósito mayor. Ese propósito mayor es servirle a Dios y sobre todo entender que somos su creación, lo más hermoso que Él pudo moldear con sus manos. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos hechos a semejanza suya. Y es para mí importante pues empezar este año con esta prédica y hacerle de su conocimiento qué es lo que Dios ha puesto en mi vida y cómo, pues sí, yo he tenido un proceso desde hace muchos años en el cual pues él ha ido buscándome y finalmente, pues sí, la palabra de Dios dice que Él a quien ama disciplina y a veces esa palabra es muy dura, ¿no? Dice que a quien no disciplina lo tiene por bastardo. Eh, Debemos de entender que Dios nos dice las cosas a veces por nuestro bien y nosotros no, pues no entendemos. Voy a empezar la prédica del día de hoy, hermano, hermana, con un versículo muy importante. Le pido de favor que me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Dice: no te avergüences pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Pues bien, mire, hermano, hermana, le quiero comentar, ¿no? Mi... Ahora entiendo que mi profesión es esta y mi oficio en el mundo es ser terapeuta físico. Sin embargo, pues sí, estuve recluido en el Centro de Readaptación Social en Santiaguito. Y aunque yo ya tenía un conocimiento previo de la palabra de Dios, pues mi testimonio no era bueno y cometí muchos errores. Estuve acusado por un delito que no cometí, sin embargo, aún sigo en proceso. Pero aquí el punto no es decir que sufrí o que no una injusticia, porque realmente es que le puedo decir que, y con base en la Biblia, que Dios me metió en la cárcel para hacerme entender que Él tiene un propósito mayor para mi vida, pero que pues no lo veía, no lo discernía. Yo pensaba que me iba Él a dejar así, ser yo, y hubo un momento en el que yo me alejé mucho de Dios. Inclusive pues me alejé a un punto de que busqué otras cosas que eran brujería, que era inclusive el mismo satanismo. Yo le puedo decir que en el nombre de Jesús Dios ha usado muchas cosas en mi vida, que me ha quitado muchas cosas para que yo pueda darle honra y gloria a Dios y al nombre bendito de Jesús. Entonces, su palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo le voy a leer esto que viene en Romanos 5:20 al 21 y la nueva traducción viviente dice: en cuanto a la ley, esta intervino para que se aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo ingresé al penal el 23
27 de septiembre del año 2022. Y recuerdo que lo primero que vino a mi corazón es que yo tenía mucho miedo porque pues es la cárcel y se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas de las prisiones aquí en la calle, bueno, en el mundo. Yo tenía mucho miedo y recuerdo que lo primero que hice fue recostarme y pedirle perdón a Dios si había algo que yo hubiera hecho que estuviera mal, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando a mí me aprendieron, yo venía orando en silencio y le venía pidiendo a Dios que yo aceptaba esta prueba que Él me estaba poniendo, pero que me diera las fuerzas y el entendimiento para hacer bien las cosas. Y que si esto venía de su parte, pues que yo bendecía su nombre y le agradecía el hecho de que pues él se estuviera fijando en mí. O sea, curiosamente lo que a mí me llevó a hacer es buscar su perdón y andar en él. Y le dije: Dios, yo no sé a lo que voy, yo no sé a lo que voy, tengo miedo y solamente tú me puedes librar. Eh, yo recuerdo que la celda donde me metieron, estuve con unas personas que sí, pues bastante complicadas, ¿no? Que inclusive aquí en México, en el país, pues tienen fama de ser gente muy mala. Y yo les dije a lo que me dedicaba y recuerdo que Dios fue tan bueno que encontré a un compañero, bueno, un amigo, que, bueno, ahí me hice amigo de él, Jesús, que pues él conocía de la palabra de Dios y me preguntaron por qué vienes, yo les dije, y me dijeron: ¿y si lo hiciste o no? Y yo les dije: no, pues no, no lo hice, ¿no? Y me decían: ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué traes esa bata? Yo les dije: soy especialista en rehabilitación física, en acupuntura, y les dije todo lo que había estudiado. A ver, acomódame mi nariz, ¿no? Recuerdo que me empecé a poner ahí a acomodarle las vértebras, algunos que tenían huesos rotos de las detenciones. Y llegó un custodio, un jefe, allí se les dicen jefes a los custodios, y le dice un amigo que se llama Chucho. Él pues iba por delincuencia organizada y narcotráfico. Y recuerdo que me empecé a ser amigo de él y empecé a predicarles algo que jamás había hecho yo porque me daba pena y porque no sabía cómo hablar en público. Y recuerdo que antes de que llevaran la comida, dispuso en mi corazón ayunar. Pero sobre todo les dije: oigan, vamos a dar gracias por los alimentos, porque estamos vivos y porque hay gente que no ha comido. Recuerdo que llegó la comida y me dicen: órale, Doc, pues da gracias por los alimentos. Y yo: sí, está bien, y di la oración de los alimentos. Y yo me sentía muy triste, hermano. Me sentía devastado porque estaba yo pues en meses o en días de casarme. Eh, Más adelante o en un futuro les platicaré de qué se me acusó y por qué. Pero yo entendí que era la disciplina de Dios a mi vida, porque quizás Él estaba buscando acercarse a mí de otras maneras, pero si Él no lo hacía de esa manera, yo nunca iba a entender y no lo iba a buscar. Recuerdo que me hice amigo de Chucho, de... pues lo voy a decir como es, ¿no? Porque ahí es con muchos apodos, de Oaxaco y de Chucky. Y nos empezamos a hacer amigos. Y llega el custodio y le dice: mira, dice, él te puede arreglar tu dedo. El custodio había tenido un accidente en su dedo. Y le dije: pues yo si quiero lo puedo ayudar. Y Dios puso en mi corazón el servir. Que cuando yo llegara tenía que servir. Y yo vi que bajaban a todos, ¿no? Bajaban a todos. Y bajarlos a población. Y yo tenía miedo. Yo decía: Dios, ¿a dónde me voy a ir? Y me hablan a mi audiencia de vinculación a proceso. Y recuerdo que me dice Chucho, dice: si te bajan hoy, me dices para que te bajen con un amigo. Yo le dije, pues me dio miedo, me dio desconfianza por lo que él iba y sobre todo por las personas a las que él conocía. Y pues dije: yo no quiero deberles un favor a estas personas. Y dije: Dios, si es tu voluntad que me bajen hoy y que yo esté en la población, pues gloria a Dios que así sea, ¿no?
Y dicho y hecho, recuerdo que regresé de la audiencia y como a las 8:30 me bajaron a la población y, y eso muy bueno porque en la celda donde yo llegué, eh, pues yo llegué con gente tranquila, estuve en el área de detenidos y la verdad es que no duré mucho tiempo ahí porque el día siguiente eh, pues me salí a caminar al penal, allí al Moloya y empecé a conocer a mucha gente, a muchos internos. Entonces recuerdo que me decían, oye, que tú sobas, que tú, ¿cómo? Me acuerdo que me decían sobandero, ya después pues supieron que yo era fisioterapeuta. Dicen, no mames, te vas a llamar el quiropráctico. Entonces recuerdo que empecé a ver a mis compañeros y la necesidad que había ahí, ¿no? Y lo primero que hice cuando yo llegué fue congregarme. Vi que había reuniones en las mañanas en el comedor del dormitorio 2. Todo mi día empezaba así, o sea, yo ahí entendí que si yo ponía a Dios en primer lugar, Él iba a ponerme a mí en primer lugar. Yo relativamente es que fui a enamorarme de Cristo y a entender la palabra de Dios en la cárcel. Por eso dice aquí, dice Romanos 5:20 al 21, en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted dijera, no, pues es que la cárcel es un lugar muy feo, es que se escuchan muchas cosas aquí, y sí es cierto, o sea, hay accidentes, hay riñas, pero le puedo decir que hay gente que ha sido buena, que a lo mejor tuvo que delinquir por una necesidad o porque no se veían ellos haciendo otra cosa en su vida o estudiando, o hay gente que sí estudió, inclusive en la alabanza había un hermano, eso se lo contaré a detalle más adelante, pero este hermano le decíamos conejo, se llama Jesús y era una persona muy preparada, era un hermano concertista que tocaba la batería, inclusive tocó la batería un tiempo con los terrícolas, un grupo de como de balada grupera aquí en México. Y yo recuerdo que tú lo veías y no dabas un peso por él, y decías, este señor qué, ¿no? Pero recuerdo que Dios me empezó a hablar, empecé a entender cómo Él hablaba por las cosas, por las alabanzas, por las personas que se me acercaban. Y hay un hermano que recuerdo con mucho cariño, el hermano Juan Carlos. Este hermano, yo lo conocí en la congregación y un día Dios me puso en mi corazón, acércate a Él. Y me veía feo siempre que andaba yo orando en el patio donde hacíamos ejercicio. Y no me veía feo, me veía así como que, ¿y este qué no? Entonces yo recuerdo mucho que empecé a hablar con él y él me daba profecía, él me daba palabra profética. Y me dice, mira, pasó lo que pase, tú debes de bendecir a Dios. Y en esos días yo le decía a Dios, háblame, háblame. Y le voy a leer este versículo que está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y es algo muy complicado, hermano, hermana. Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, te has olvidado de mí. Y a lo que yo más temía fue lo que no pasó. Mi mamá no me abandonó, ni mi esposa, bueno, la que es ahora mi esposa. Y recuerdo que le hablaba yo por teléfono y lloraba y me decían los hermanos, la gente que era cristiana ahí me decían, no llores hermano, tú confía en Dios, tienes que ser fuerte, este Dios lo está usando para hacerte fuerte y para hacerte su siervo. Y yo no entendía, el diablo me engañaba diciéndome que yo, ¿cómo podía tener un propósito Dios para mí, no? Entonces fue algo bien increíble porque yo empecé trabajando con un tarro de vaselina y acomodándole los huesos a mis compañeros y sabían que yo sabía. Entonces Dios permitió que yo hallara gracia delante
de la autoridad ahí. Recuerdo mucho que hubo una riña un día y un interno que le dicen el Chispa, o decían el Chispa, no voy a decir su nombre por amor y respeto y cariño que le tomé al amigo Chispa, le rompieron su pie y me manda a traer los jefes de vigilancia y me dicen, oye, que tú eres quiropráctico, tú sabes. Y bueno, soy fisioterapeuta, dice, ¿tú puedes acomodarle el pie? Y yo me acuerdo que para esto, en estos días, yo decía, Dios, yo quiero ver a mi esposa. Sabrá usted, o bueno, si no sabe, se lo hago de conocimiento, que si no tienes un documento que avale que la persona es tu pareja, pues es muy difícil que salga un documento para que tú tramites la credencial de visita. Y yo recuerdo que algo pasó y Dios me permitió hallar gracia delante de la autoridad y me dijeron, oye, ¿quién te viene a ver? Y digo, pues mi mamá, mi esposa, pues todavía no puede pasar. No te preocupes, pues tú nos estás echando la mano. Dile a tu esposa que pase, que si quiere venir, que venga. Digo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Entonces, yo me acuerdo que yo me iba a caminar y daba 10 12 vueltas hacia alrededor del patio donde nosotros hacíamos ejercicio. Y yo iba orando y se me acercaba un hermano que a veces, y esto es algo que le quiero decir, ¿no? O sea, a veces usted no crea que Dios va a ser, lo va a, o más bien, no crea usted que no va a ser probado por gente que Dios permita que se acerque a su vida y que conozcan de su palabra. Y me dice este hermano, es que, tú crees que por orar y por todo lo que haces Dios te va a escuchar, no hermano, te vas a quedar. Y me decía eso. Y yo lloraba, yo le decía, no, es que Dios me va a escuchar. En algún momento a lo mejor sé que tienes razón, pero Dios me va a escuchar. Y entonces yo me acuerdo que le decía a este hermano Pantera, eh, yo me voy a ir en el momento eh, en el momento en que Dios quiera, pero yo voy a hacer lo que Dios me pide. Entonces yo me acuerdo que yo no lo ignoraba y me seguía yendo a dar vueltas y yo clamaba y clamaba y decía, yo clamo a la sangre de Cristo y clamo a la sangre de Cristo. Debo decirle que antes de que yo fuera arrestado, pues ya tenía yo como pues un llamado. Yo siento así porque tuve unas situaciones muy complicadas y desde antes de que me aprendieran, yo buscaba en internet, yo decía, Dios, yo siento alivio cuando alguien ora por mí, yo me siento bien. Y buscando así en el YouTube encontré oraciones del pastor David Rodríguez. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero le puedo decir que Dios utilizó su vida y su ministerio para que yo me empezara a acercar otra vez al Señor Jesús. Y, y yo me dormía escuchando sus oraciones y aún oraba con él. Bueno, en la transmisión en vivo. Y él decía, clamen a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene mucho poder, mucho poder. Y yo decía que yo clamo. Y desde ahí se me quedó, ¿no? O sea, porque es cierto, o sea, yo decía, yo clamo a la sangre de Cristo, yo clamo a la sangre de Cristo. Y Dios me empezó a abrir puertas en la cárcel. Y recuerdo que por cierto, eso es tema para otra predica. Yo recuerdo mucho que en la iglesia donde yo me congregaba conocí a Ches, a Sergio, un hermano que pues él también estaba por un delito que él me decía, yo sí lo cometí, pero hermano, hermana, si usted lo viera, es una persona que Dios le transformó la vida de una manera increíble en la cárcel. Yo le puedo decir con toda satisfacción en el Señor Jesús de Nazaret que Él es mi pastor porque me dio un buen ejemplo, me dio un gran ejemplo. Y siendo que yo ya tenía pues escuela cristiana porque yo me congregaba afuera, pero ellos me permitieron darme cuenta de la necesidad que hay aquí. Entonces, él me dijo, es que Dios a ti te ha escogido, tú tienes un llamado
y no puedes seguir pasando de él. Y le decía, pero qué llamado, o sea, yo qué llamado puedo tener, ¿no? Y yo le puedo decir que donde no hay milagros, no hay sanidad, no hay liberación, no hay dones espirituales, ahí no está la presencia de Dios. Y donde él y yo nos congregábamos, yo decía, es que yo necesito algo más, yo siento que necesito algo más, Señor. Y recuerdo que un día estando afuera de la congregación ahí en el dormitorio, me dijo una persona con la que vivía yo, que era la güera, me decía, yo no sé para qué vas a esas tonterías, con otras palabras, ¿no? Dice, Dios no te va a sacar de aquí porque vayas o no vayas. Y yo le contaba a Ches, ¿no? Y si es que me pasó esto en mi celda. Para esto, pues yo ya me había salido de detenidos, ya estaba yo llevaba un tiempo fuera. Y le voy a leer un versículo para que usted me entienda por qué pese a lo que le digan las personas, usted debe de testificar de Cristo y debe de buscar hacer lo que es agradable a Dios conforme a su palabra. Dice en el libro, capítulo 2, en el libro de segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 16, dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. En el lenguaje actual dice, Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. En otras traducciones, hermana, dice que le dio profundo desprecio y en otra dice que sintió vergüenza. A mí me querían muchos de mis compañeros hacer sentir mal, pero un día me dijo, Ches, dánzale, dánzale a Dios, clama a Él. Y de repente me acercó a Hugo, otro amigo, un chaparrito que, híjole, fluía poder del Espíritu Santo en ese hermano. A Anthony, un joven con un don de profecía. Y yo le puedo decir que a pesar de que ellos sí pecaron, bueno, todos pecamos, porque yo también peco, me equivoco, soy un ser humano. Pero ellos decían, pues sí, sí lo hice, ¿no? Yo recuerdo que ahí fue donde dije, a Dios no le importa quién seamos. Cuando Él ve un corazón arrepentido y sincero, pues Él llama a las personas, ¿no? A su servicio. A Él no le interesa, ¿no? Mire, le voy a leer aquí esto. Bueno, le voy a acabar de contar. Yo le decía, pero bueno, es que a lo mejor por eso no se puede ir. Yo recuerdo que si esta persona se enojaba conmigo, ¿no? Había algo que lo hacía despreciarme. Hoy sé que era el enemigo usándolo. Y dice, y yo sabía en mi corazón que yo tenía que alabar al Señor Jesucristo, ¿no? Dice, le voy a leer toda la historia, ¿de acuerdo? Porque sí, gracias a Dios tenemos tiempo. Y veámoslo. Dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, que fueron 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Balá de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina de Uzá, y Ahío, hijos de Abinadab. Guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos, hechos de madera de abeto, y con liras y con arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Aquí voy a hacer un paréntesis, hermana, créame que yo decía, ¿cómo yo voy a danzar o cómo voy a clamar? A mí me daba pena. Pero yo le dije, Espíritu Santo, tómame y haz de mí un vaso nuevo. Yo no quiero irme un día de aquí y regresar de la misma manera, ¿no? Entonces
yo recuerdo que fue algo bien hermoso porque ellos empezaron a congregar en el dormitorio 3 en el comedor, y fue bien padre cómo se empezaron a abrir las puertas. eh, Dios movió a la misericordia el corazón de los directores y de los jefes de seguridad sobre todo, y yo le puedo decir que llegaron guitarras, baterías, y me acuerdo que un día me dice: Ches, si esto es de Dios va a prosperar, y si no es de Dios se terminará. Pero cuando alguien tiene el corazón converso, que no es lo mismo ser converso por, por escuchar que por arrepentirse de corazón. Yo me acuerdo que me dijeron: ¿alguien sabe tocar la guitarra, la batería? Y algo me hizo decir sí. Y pues sí, o sea, yo tenía idea o noción. Y me acuerdo que esa batería la estrené yo. Ellos ya tenían 4 meses con la congregación en el dormitorio 3. Y me dijo: Ches, donde tú no veas estas señales, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo me acuerdo que algo me movió a irme ahí. Hermano, Dios ahí comenzó la obra conmigo. Yo llevaba ya 3 meses y medio, casi 4 en la prisión. Ches comenzó el ministerio y yo le puedo decir que empecé a servir. Empecé a irme con ellos a los dormitorios especiales, que era pues el de castigo en el módulo 9 y, y en el dormitorio 6 de los psiquiátricos, a darles la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que llevaba mis cosas y hacía curaciones, suturas, los pesaba, les tomaba la presión, les daba algunos terapias, a los que me daba tiempo, porque pues obviamente eh, este hombre en su arrepentimiento, este es Sergio, eh, yo me acuerdo que lo vi llevar a cabo el evangelio, ¿me entiendes? Y me decía: Manuel, ten fe, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y tú verás que a lo mejor no estás por el delito que se te acusa, pero Dios quiere que entiendas algo. Dios quiere que tú seas una nueva persona y que testifiques, ¿no? Entonces, bueno, le voy a continuar diciendo. Y se le dio aviso, versículo 12, nos saltamos al versículo 10 y dice: y se dio aviso al rey diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza, escuche bien, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Aquí vamos a hacer otro paréntesis. ¿Cuántas veces usted y yo realmente le hacemos la fiesta o le rendimos el culto que Dios merece? Yo le puedo decir que hay una alabanza que dice que por causa de Dios, del Señor yo me haré más vil, la de Remolineando, es muy famosa. Y yo le puedo decir que llegó un punto en el que perdí esa pena porque el Espíritu Santo tomó mi vida y yo danzaba y la gente se burlaba de mí porque yo entendí que el ir a la iglesia era rendirle culto, rendirle homenaje al nombre de Dios, al nombre de Jesús de Nazaret. Y yo recuerdo que se burlaban de mí, decían: es que tú crees que por ir ahí a bailar como loco, eh, Dios te va a sacar de aquí. Y yo les decía: tal vez no, pero yo lo hago por amor a Dios, por amor a Cristo. Entonces, eh, yo le puedo decir que Dios fue tan bueno conmigo que la gente que me perseguía
me dejó en un momento dado en paz, pero porque yo decía, Señor, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Ojo, le leo esto porque parte de ese arrepentimiento es entender que Dios lo es todo. Yo le invito a que usted en su iglesia, en su congregación, en su célula, alabe a Dios de manera ordenada y conforme a la Biblia, pero que le dance, que en medio de las dificultades dance, baile, que alabe el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y usted va a ver manifestarse la gloria de Dios en su vida. Dice, ah, sucedió, sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante ojos de las criadas de sus siervos, como si se descubriría sin decoro un insensato. En otras versiones dice un cualquiera. Es muy importante que yo le diga esto. Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, usted haya hecho lo que haya hecho su vida pasada, eso Dios lo pasa por alto. A Dios le importa un corazón arrepentido, y que de ahora en adelante usted, si pide perdón a Dios, no lo vuelva a hacer. Eso es muy importante. Eh, yo le puedo decir que a la persona que me puso en la cárcel injustamente no la maldigo, al contrario, bendigo su vida, porque Dios la usó como instrumento para que yo pudiera enamorarme de su palabra y de sus milagros. A lo mejor está mal, ¿no? Me pasó lo que a Tomás, hasta que no vino creí, pero en medio de todo este caos tuve paz. Tuve paz. Yo le puedo decir que llegó un momento en el que iba yo con los hermanos a la iglesia y Dios me proveía. A lo mejor usted ha escuchado que, perdón, que allá en la cárcel todo cuesta, y es cierto. Entonces la comida pues no es muy buena, y yo tenía que trabajar porque pues yo quería ayudar a mi familia, y gracias a Dios lo conseguí. Pude trabajar y pude, a lo mejor no cobrar como fuera, pero podía tener un ingreso. Nunca viví de la iglesia. De hecho, yo le aclaro, yo no vivo de la iglesia. Yo vivo de mi trabajo, de mi profesión como especialista. Pero le puedo decir que Dios utilizó la cárcel para bendecirme. Todo fue a través del servicio al Señor Jesús de Nazaret. Todo fue mediante el trabajo al Señor Jesucristo. Y hubo gente que me menospreciaba y me perseguían porque yo no faltaba a la iglesia. A menos que hubiera una emergencia en el hospital de ahí de la cárcel, pues me mandaban a hablar. Pero fuera de eso, yo le puedo decir que esa gracia la hallé porque Dios permitió. Dios puso el querer como el hacer en cada persona. Y en esto que le leí, ahí va la segunda parte. Cuando usted lo persigan, cuando usted lo odien por amar a Jesús, usted debe de bendecir y agradecer. Porque es entonces el Señor Jesucristo el que viene y lo defiende a usted. Y David, fíjese, escucha bien. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en su preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos.
pero con las credas de quienes has hablado, ante ella seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué le digo esto? Usted y yo debemos de buscar el reino de Dios y la justicia del Señor Jesucristo, no la nuestra. Hubo gente que a mí me decía cosas y en los días les pasaba algo. En esta versión, Reina Valera dice: y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Imagínense nada más en la cárcel. Dios sacó mi vida del anonimato y a veces me pasaban muchas cosas que usted va a decir: es que eres masoquista, hermano. No, recuerdo con mucho cariño porque Dios me respondía y me hizo amar su ley y su gracia. Acompáñenme al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 55 al 57. Dice: invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor y a mi grito de auxilio. Fíjese que yo recuerdo mucho que me pasaban cosas contrarias, ¿no? Y yo decía: Dios, escúchame, responde. Miren, esta versión dice: en la profundidad de ese pozo te pedí ayuda, Dios mío, y tú atendiste mis ruegos, escuchaste mi oración, te llamé y viniste a mí, me dijiste que no tuviera miedo. Llegó un punto en el que yo ya podía ver a mi esposa, que Dios permitió que yo hallara gracia, como le digo, delante de las autoridades. Ayudé a muchos compañeros y le puedo decir que había más médicos, pero cuando Dios pone su mano y su sello en usted, así usted se mueva donde se mueva, yo le doy mi palabra y le puedo prometer en el nombre de Jesús de Nazaret que usted va a regresar a los pies de Cristo. No importa qué haga usted por alejarse, Dios lo va a alcanzar y lo va a volver a jalar, así como cuando jalamos un caballo para que no se desboque. Así Cristo Jesús me salvó y me salvó y me jaló hasta que me tocó en sus manos y me sigue moldeando. Cometo, como le digo, muchos errores, a veces malos pensamientos, a veces desesperación, porque pues mi proceso aún no termina. Pero fíjese, dice: tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Te acercaste en el día que te invoqué, dijiste: no temas. En esta traducción de Reina Valera dice: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Hermano, yo lloraba en secreto porque yo decía: no me pueden ver llorar porque pues hasta me van a pegar mis compañeros, ¿no? Y la gente es cargada. Pero sabe, llegué a tomarle tanto cariño y tanto aprecio a muchos internos, pero también se burlaban de mí. Me decían: es que ¿por qué tú? Y Dios un día me dio este versículo y se lo voy a compartir. Acompáñenme al libro profético de Oseas, capítulo 3. Permítame, ahorita le digo el versículo. Y este versículo nos habla justamente de que no merecemos nosotros la gracia. Nosotros somos esa mujer adúltera que Oseas fue y amó. Nosotros no somos pueblo escogido de Dios, somos gentiles. Pero por misericordia y gracia Dios nos ha permitido acercarnos al Señor Jesucristo, a su Hijo. Dice capítulo 3, versículo del 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días.
¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a cosas que no nos traen respuestas? A la adivinación, al tarot, a la brujería, a la santería, todo ese tipo de cultos satánicos abiertamente. Yo recuerdo que en la última celda donde viví con un muchacho que adoraba la muerte y con varios santeros y se burlaban de mí. Yo les decía, yo no me necesito defender porque yo sé que mi Dios me defiende. Y me hacían cosas y les pasaban cosas. Hasta que como que entendieron y me dejaron de molestar y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Yo recuerdo que hace no mucho tiempo me pidieron mi teléfono, me hablaron y les dije, ya ven, ustedes se burlaban de que yo iba a danzar y decían que como loco. Y vean que sí sirve, Dios escucha. Pero yo le danzaba con el corazón al Señor, hermano, hermana. Yo le invito a que usted le pregunte las cosas que no sabe Dios, que le pide entendimiento. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eh, yo le puedo decir que yo oraba día y noche, a veces no dormía, no comía, porque pues sentía mucha angustia, siento un miedo, abandono, te ves en una soledad completa, no es como vivir con tu familia que los ves todos los días, o es hablar por teléfono, es la esperanza de que los vas a ver pronto, o que inclusive, ¿no? Pues te puedan abandonar, porque muchos compañeros los abandonan. En una traducción dice, clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Otra traducción dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes que tú no sabes. Otra dice, te comunicaré cosas importantes y recónditas que no conoces. Llámame y te responderé. ¿Cómo empieza usted su día? ¿Cómo empieza usted la mañana? ¿Cómo al menos se recuesta de lado y ora y le dice, Dios, ayúdame? Tiene que tener en cuenta que nada que no venga de Dios no es bueno. Dice aquí, le voy a leer el capítulo de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, 26 al 39. Dice, llegaron a la tierra de los Gadarenos que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado desde hace mucho tiempo, que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó con voz, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él. Independientemente de esto, bueno, pues ya a usted le pido de favor que lo escudriñe. Y fíjese lo que le dice Jesús. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo hoy le quiero predicar justamente de las cosas tan grandes que Dios ha hecho conmigo aún estando en la cárcel, en un lugar donde las personas tienen una percepción errónea. Dice aquí también Juan 6:26 al 51. Dice, bueno, antes de leerlo, yo no le comparto porque Dios haya hecho un milagro en mi situación jurídica, porque pues grandemente yo sigo luchando ahorita por mi inocencia. No me duele eso. Sí, en mi carne me duele, a veces siento feo, pero también tengo en cuenta que Dios está usando este propósito, este proceso porque tiene un propósito. Y quizás es que yo le diga tres cosas. Primero, Cristo viene pronto. Usted y yo tenemos la oportunidad de hallar gracia delante de los ojos del Señor Jesucristo, porque todavía lo podemos encontrar. Dos, tiene usted que testificar de las cosas grandes que ha hecho. Así sea que usted a lo mejor no tenga dinero y ande buscando y en un pantalón encuentre
un 200 pesos aquí en México son pesos, que son aproximadamente $20 en Estados Unidos. Eh, si usted no, no empieza a hablar de esas cosas por pequeñas que sean, Dios se lo va a demandar. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y tres, eh, busque servirle a Dios. Que todo lo que usted haga sea como para Él, no para los hombres. Le voy a leer esta parte del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice por qué la gente lo buscaba. Yo tuve que entender que yo no buscaba de Él mi libertad. Yo no busqué mi libertad. Llegó un punto en el que dije, pues ya, ni modo, a lo mejor aquí tengo que estar un tiempo. Y yo entendí que yo debía buscar al Señor para cambiar mi vida desde mí, no desde los demás. Los demás pueden cambiar, pero yo quería cambiar yo, mi inseguridad, mi tristeza, mi depresión. Dice Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Quiero que entienda algo, yo no merezco ni merecía el milagro que Dios hizo conmigo. Él lo hizo porque Él quiso, porque yo creo que Él vio mi corazón arrepentido y dijo, te voy a dar la oportunidad. Yo lo que quería era entender para qué fui creado. Y le puedo decir que a veces todavía me cuesta trabajo, pero Dios sabe que yo lo que quiero es estar cerca de Él. Me equivoco, como le digo, soy un ser humano con fallas. Pero hoy entiendo que en mi vida lo primordial debe de ser Jesús. Entonces, sí, yo también comía hasta saciarme. Inclusive yo estando en la cárcel no comía de lo que los demás comían. Dios me trató muy bien. Vi cosas muy feas, muy desagradables que pues le puedo decir que fue donde Dios me mostró mis capacidades, porque le vuelvo a repetir, Dios conmigo fue muy específico, porque pudo buscar a otras personas, otros médicos, otros especialistas, y era yo el que Dios utilizaba, ¿no? Recuerdo que en una ocasión tuve que hacer una cirugía reconstructiva de un bíceps. No voy a dar muchos detalles, ¿no? Pero a un compañero en una riña le cortaron aquí y le tasajearon esta parte del bíceps. Y él ya no podía mover los dedos, ya los tendones estaban contraídos y bueno, había sido un lío. Y fue un chico que justamente se burlaba de mí por ir a la iglesia, ¿no? Y yo le dije, yo lo ayudo, yo puedo. Y Dios usó mis manos para sanar a ese chico. Lo cosí, bueno, lo abrí, le hice bien la cirugía y posteriormente nos hicimos más unidos, nos hicimos más amigos. Y recuerdo mucho que dije, Dios, no cabe duda que yo tengo que contar todo esto, ¿no? Digo, ahorita pues estoy siendo muy superficial, pero yo le puedo decir que mediante la oración yo vi a ciegos recuperar la vista en la cárcel, en un lugar donde se supone que está olvidado por la mano de Dios. Que no le mientan. Mucha gente, y lo declaro en el nombre de Jesús en esta hora, van a salir a dar testimonio de todo lo que Dios está haciendo en las naciones, de todo lo que Cristo es para las naciones. Yo lo invito a que usted le pida perdón a Dios, que usted declare el Shema como los judíos, ¿no? Ese pueblo hermoso y escogido, eh, del cual nosotros pues somos añadidos y al cual yo he entendido por qué Dios los justifica y los ama tanto, porque es por promesa. Ellos han creído y usted y yo somos el pueblo agregado. Yo lo invito a que usted clame al nombre de Jesús. Ellos tendrán sus creencias, tendrán sus errores, pero nosotros no somos quien para juzgarlos. Al contrario, a mí me gustaría hacer públicamente bendecirlos a los israelitas,
porque es cierto cuando Jesús dijo que de ellos venía nuestra salvación. Benditos sean ellos, bendito el momento en el que Judá fue alcanzado por esa promesa, que Dios derrame sobre el pueblo de Israel toda su misericordia y su gracia, y que nos permita seguir escudriñando todo ese amor que Dios dejó para nosotros. El Deuteronomio, permítame, ahorita lo voy a buscar porque esto no lo había preparado. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6. Es lo que ellos le conocen como el Shema. Recuerdo que Ches nos hacía mucho hincapié en eso, ¿no? Nosotros somos ese pueblo añadido, y por eso debemos de obedecer. Debemos de obedecer y mire, dice así, Deuteronomio 6, capítulo 6, del versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No sé si alcanza a distinguir el canto de fondo que tengo. eh, es el Shema, que es algo que, por lo que yo sé, lo poco que sé, este, ellos recitan, y es muy importante que yo le explique esto. Ellos son muy bendecidos porque ellos respetan y obedecen a Dios de manera ciega e incondicional. Inclusive aquí en el dintel de la casa tengo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué Josué 23 me parece, no alcanzo a ver muy bien. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque yo es ahora lo que yo quiero que mis generaciones declaren el nombre de Jesús, que amen a Cristo, que se vuelva su pasión, que las leyes que yo busco respetar y su gracia, ellos, mis descendientes lo aclamen, lo declaren, que aprendan que no hay otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo, que por Él viene la salvación. Se lo voy a leer en esta versión. Dice: ahora esta es la mitzvah, los estatutos y los juicios de Yahvé, su Elohim. Me ordenó enseñarles para que ustedes obedezcan en la tierra la cual está cruzando para poseer. Versículo 1, vamos hasta el versículo 4. Shema Israel, Eloheinu Echad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y todos tus recursos. Por eso le digo que todo lo que hagamos debe de ser como para el mismo Señor Jesucristo. Llamarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas y cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino y cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas alrededor de la frente con una banda, que me parece, no sé, que le llaman filacterias. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Cuando Yahweh, su Elohim, los haya llevado a la tierra que él juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, el que él les daría, ciudades grandes y prósperas, las cuales ustedes no edificaron. Hermano, hermana, yo lo invito en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere usted que profetice, que profese en su familia? ¿En dónde quiere que camine su descendencia y su ascendencia? Quiero cerrar esta prédica con un versículo que yo creo que es muy importante para mí.
porque dijo el profeta Daniel: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermano, hermana, ¿qué le puedo decir? Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y por la cual hoy yo le testifico. Quiero orar por usted y por nosotros. A este mundo no le queda mucho. Yo creo que tenemos que buscar el arrepentimiento genuino, porque el Señor Jesús viene pronto. Si usted quiere ser salvo, aquí está la verdad. Esta es la verdad y yo le puedo decir: Jesús me salvó. Jesús usó la cárcel para bendecirme de una manera grande, especial y misericordiosa. Yo le pido que cierre sus ojos. Voy a orar, Señor, en esta tarde. Padre, vengo delante de ti, Padre eterno, a bendecir a toda la gente que va a ver esta prédica. Señor, levántate con poder y gloria. Te agradecemos la vida, Señor. Te agradecemos todo lo que tenemos, aún las cosas que nos has quitado por amor a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo la vida de todos y cada uno de mis hermanos que van a ver este video. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, mi Dios. Padre, por todos esos ministerios que están en las prisiones y en las cárceles de todo el mundo. Padre, levanta profetas, levanta pastores, levanta seres humanos dispuestos a servirte. Transforma vidas, Señor. Usa mi vida para que podamos ayudar a otros, Padre, para que tú escuches esos lamentos y esos suspiros desde la cárcel profunda, como decía tu profeta Jeremías, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús sanidad para todo el que esté enfermo, hermano, hermana. Usted que está viendo esta oración, declare con todo su corazón que si tiene usted un enfermo en casa, va a ser sano en el nombre de Jesús. Padre eterno, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que sea usted reprendido todo espíritu de cárcel, todo espíritu de venganza, todo espíritu de degeneración que esté atacando a los jóvenes, Padre, que esté atrapando familias, Señor. En el nombre de Jesús, rompa toda cadena, Señor, toda maldición generacional. Levante pastores, Señor, conforme a su gracia, conforme a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que su Espíritu Santo sea tomando este país y todos los países de habla hispana, de todos los países donde hay mayor índice delictivo. Padre, en el nombre de Jesús, reprenda todo espíritu de adulterio, Señor, de fornicación, de lascivia, de avaricia, de robo, de secuestro, de miseria. Padre, en el nombre de Jesús, aleje toda maldad, Señor, de la vida de todos sus hijos, Padre. Señor, yo declaro, Señor, tu cielo abierto en la vida de todos nuestros hermanos, Señor, que aún no te conocen porque son creación tuya. Padre, derrama tu sangre preciosa, mi Dios, y la sangre preciosa de mi amado Señor Jesucristo sobre la vida de todos y cada uno de los que no te conocen. Padre, bendice a los hospitales, los orfanatos, los países en guerra, todos aquellos lugares, Señor, donde todavía tu palabra es perseguida. Padre, declaramos, Señor, cielos abiertos sobre de las prisiones y cárceles de este país. Declaramos, Señor, que vas a libertar al cautivo, Señor, que tú vas a darle apertura de cárcel al preso, Señor, al oprimido. Padre, porque tú no quieres, Señor, que haya hombres ni mujeres presos. Padre, bendigo la vida de los internos e internas del penal de Almoloya de Santiaguito y de todos aquellos, Señor, que han pecado y de los que no. Al contrario, ten misericordia, Señor, líbralos de todo mal. A todos aquellos que van saliendo de la cárcel, Señor, por favor, mi Dios, dales un nuevo camino, una manera derecha y recta de poder ganarse la vida. Padre, rompe todo yugo, toda esclavitud, Padre, une matrimonios, evita que sean abandonados en el nombre de Jesús. Padre eterno,
Yo te pido que envíes trabajo a todos aquellos que no tienen. Señor, dales provisión. Tu palabra dice, Señor, que no mendigará el justo, Señor. Padre, y justo para ti no es aquel que no peca, sino aquel que te reconoce, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, derrama de tu Espíritu Santo, Dios, en este lugar, en toda la vida de todos y cada uno de mis hermanos que van a ver este video, que sea de bendición este testimonio, Señor, que sea para reconfortar la vida y el alma, Señor, de todos aquellos, Padre, que se van a levantar, Señor, predicadores y pastores conforme a tu corazón, que va a haber conversiones, Señor, de brujos, de hechiceros, de gente que profesa falsas doctrinas, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Oro por todos aquellos, Señor, matrimonios que siguen aún unidos en la cárcel, por los jefes de vigilancia de los penales, por las autoridades, Señor, por los reclusos, por las reclusas, Señor, por los jefes y jefas de custodia, Señor, por las áreas de trabajo social, por las áreas, Señor, educativas, por las áreas deportivas, por todos aquellos, Señor, que te buscan incansablemente, que tienen un cargo, que desempeñan alguna labor en el gobierno, por nuestros presidentes y gobernantes, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muéstrale, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua y Hamashiach, el Mesías, te pido, mi Dios, que derrames de tu Espíritu Santo, por favor, Señor, en todas y cada una de las áreas educativas, Señor, del penal de Santiaguito y de todos los penales del Estado de México, de todos los penales del Distrito Federal,